Hoy quiero que prestes mucha atención, porque lo que voy a decir te puede cambiar por completo la forma en la que entiendes la atracción y las relaciones. El título de este video ya lo dice todo y no es casualidad, lo que muy pocas mujeres saben decir y que lo vuelve adicto a ti. Y subrayo esto, muy pocas lo saben porque la mayoría está atrapada en dinámicas que sin darse cuenta terminan apagando la chispa, desgastando el interés de un hombre y colocándolas en un lugar de esfuerzo constante en lugar de magnetismo natural. ¿Te has preguntado alguna vez por qué hay mujeres que no tienen que rogar, que no tienen que insistir, que ni siquiera parecen esforzarse demasiado y aún así logran que él no deje de buscarlas, que las piense, que las extrañe y que incluso diga frases como «no sé por qué, pero contigo me siento diferente»? Eso no ocurre por casualidad, ni porque tengan una belleza inalcanzable o porque la suerte esté de su lado. Ocurre porque consciente o inconscientemente ellas saben usar palabras, frases y formas de comunicarse que despiertan en un hombre un deseo profundo de quedarse, de invertir más, de comprometerse, de buscar y de no soltar. Pero aquí está la verdad que nadie te dice y que voy a mostrarte en este video. No se trata de cualquier frase. No se trata de manipulación, ni de aprenderte un guión vacío que puedas repetir como un loro esperando una reacción automática. Lo que realmente vuelve adicto a un hombre no es solo lo que escucha, sino lo que siente detrás de esas palabras, la energía, la seguridad, la autenticidad y el valor propio que transmites al decirlas. Y precisamente por eso tan pocas mujeres lo saben, porque creen que todo está en lo que hacen, en cuanto entregan o en cuanto se adaptan, cuando en realidad lo que verdaderamente marca la diferencia está en cómo logran expresarse de una manera que combina ternura con firmeza, dulzura con límites, admiración con independencia. Déjame adelantarte algo. Este video no es como los típicos consejos rápidos que encuentras en cualquier lado. Aquí no vas a recibir 3 frases cliché que podrías leer en una revista y que luego no sirven para nada en la vida real. Aquí voy a guiarte paso a paso para que entiendas cómo funciona la psicología detrás de esas palabras. ¿Por qué tienen un impacto tan poderoso en el corazón y en la mente de un hombre? ¿Y cómo puedes empezar a aplicarlo sin perder tu autenticidad ni caer en juegos vacíos? Y escucha bien esto, lo más importante. La clave definitiva que transforma toda relación y que es la verdadera razón por la cual un hombre siente que no puede alejarse de ti, no la voy a revelar ahora, porque si la soltara al principio no tendría ningún sentido. Necesitas acompañarme en este proceso, absorber cada detalle, entender los errores que muchas cometen y descubrir primero los secretos previos que preparan el terreno para que cuando llegue ese momento final tengas la claridad y la fuerza para aplicarlo de verdad en tu vida. Así que si alguna vez sentiste que das todo y aún así él se distancia, si alguna vez tuviste la sensación de que te ignoran, de que no eres priorizada o de que tienes que esforzarte demasiado para recibir migaja de atención, este video es para ti, porque lo que voy a enseñarte no solo hará que entiendas dónde estaba fallando sin darte cuenta, sino que te dará herramientas tan poderosas que podrás empezar a ver resultados inmediatos en la forma en que los hombres te perciben, reaccionan y se vinculan contigo. Quédate conmigo hasta el final porque allí descubrirás la frase más valiosa, la que muy pocas se atreven a decir, y que cuando la pronuncias desde el lugar correcto se convierte en el detonante que vuelve a un hombre adicto a ti,
de una manera que no sabrá explicar, pero que no podrá ignorar. Y ahora que ya sabes lo que está en juego, pasemos a la siguiente parte, donde te mostraré el verdadero dolor invisible que viven muchas mujeres y que sin darse cuenta las aleja cada día de la relación que desean. Cuando hablamos del dolor invisible que muchas mujeres cargan en silencio, no nos referimos a un simple malestar pasajero, sino a una herida profunda que se repite una y otra vez en sus relaciones y que se convierte en una especie de círculo vicioso que desgasta su autoestima y las hace sentir pequeñas frente al amor. Es ese dolor que aparece cuando entregas tu tiempo, tu energía y tu corazón con la esperanza de recibir lo mismo a cambio, y en lugar de reciprocidad lo que encuentras es indiferencia, excusas y una tensión a medias que te hace preguntarte en qué momento dejaste de ser suficiente. Ese dolor invisible es el que sientes cuando miras tu teléfono con la esperanza de que aparezca su nombre en la pantalla y la notificación nunca llega, o cuando finalmente recibes un mensaje frío que no refleja ni una mínima parte del entusiasmo con el que tú le respondes. Es el dolor de esforzarte por mantener viva la chispa mientras al otro lado parece que todo da igual. Y aunque trates de convencerte de que quizá está ocupado, de que tal vez es su carácter o de que algún día cambiará muy dentro de ti, sabes que no es así, que simplemente no está poniendo el mismo empeño. Y lo más fuerte de todo esto es que ese dolor invisible no se nota desde afuera, porque hacia el mundo proyectas una imagen de seguridad, de que todo está bien, de que tienes el control de la situación, pero por dentro la historia es muy distinta. Por dentro te preguntas constantemente qué más puedes hacer para que te valore. Si deberías escribir más seguido, si deberías cambiar tu forma de vestir, si deberías ser más comprensiva o menos exigente, y al final terminas entrando en un juego donde la que más se desgasta eres tú. Y déjame decirte algo que quizá nadie se ha atrevido a decirte antes. No es que no sea suficiente, no es que te falte belleza, inteligencia o capacidad de amar. Es que hay algo en la manera en la que estás comunicando tu valor que no está llegando al corazón de ese hombre como debería. Porque cuando un hombre no percibe esa vibración de seguridad y autenticidad en tus palabras, lo que siente no es admiración ni deseo de acercarse, sino la oportunidad de relajarse demasiado, de dar por sentado lo que tienes para ofrecer y en consecuencia perder el interés. Este dolor invisible tiene un efecto silencioso pero devastador. Hace que empieces a creer que para que te amen tienes que sacrificarte, que para que te busquen tienes que insistir, que para que te elijan tienes que competir, y eso te aleja cada vez más de la verdad. Y la verdad, aunque ahora suene dura, es que ningún hombre va a volverse adicto a ti mientras perciba que estás dispuesta a aguantar migajas emocionales. Porque lo que realmente engancha a un hombre no es cuánto cedes, sino la forma en la que te valoras y transmites con tus palabras que no estás disponible para cualquier trato mediocre. Por eso es tan importante que entiendas este dolor, que lo reconozcas, porque solo al verlo con claridad podrás transformarlo en fuerza. Y quiero que te detengas un segundo a reflexionar. ¿Cuántas veces has estado en una situación donde sentías que eras tú la que cargaba con el peso de la relación, que sin tus mensajes, sin tus detalles, sin tu constancia, todo se apagaba? ¿Cuántas veces has sentido que él está cómodo porque sabe que aunque no se esfuerce, tú seguirás ahí? Esa sensación de ser imprescindible en el esfuerzo, pero invisible en el reconocimiento, es exactamente lo que vamos a romper en este video.
Y créeme cuando te digo que una vez que descubras las palabras correctas, esas frases que muy pocas mujeres se atreven a decir y que despiertan en él la necesidad de tenerte cerca, ese dolor invisible se transformará en un recuerdo, porque ya no volverás a estar en una posición donde tengas que suplicar atención. El problema no está en tu capacidad de amar, ni en tus intenciones, ni en tu entrega, sino en la forma en la que la comunicas y en cómo inconscientemente transmites que estás dispuesta a darlo todo sin pedir nada a cambio. Y ese es el terreno donde muchos hombres se relajan porque saben que aunque no inviertan, aunque no busquen, aunque no muestren un interés real, tú seguirás ahí sosteniendo el vínculo. Y aquí está lo más duro. Mientras tú lo interpretas como paciencia o amor incondicional, ellos lo reciben como disponibilidad ilimitada. Y eso, en lugar de despertar respeto, genera desapego. Por eso este video es tan valioso, porque vamos a entrar en esa dimensión que casi nadie te enseña, donde entenderás cómo transformar la forma en la que hablas. No para manipular, sino para transmitir un mensaje claro y magnético. Estoy aquí porque quiero, no porque lo necesite. Me gusta compartir contigo, pero mi vida no gira alrededor de ti. Valoro lo que haces, pero también valoro lo que soy. Y esas tres ideas, cuando se expresan con frases concretas y desde la seguridad interior, cambian por completo el juego. Así que ahora que ya hemos puesto sobre la mesa este dolor invisible que te ha mantenido en un lugar de esfuerzo y desgaste, necesito que me acompañes a la siguiente parte, porque ahí te voy a mostrar cuál es la promesa de transformación que este conocimiento puede darte y cómo, al aplicarlo, no solo sanarás esa herida que hoy te pesa, sino que empezarás a construir la versión más magnética y segura de ti misma que hará que Él no quiera soltarte. La promesa de transformación que quiero transmitirte en este video no es una ilusión pasajera ni un consejo superficial que te dejará con la misma frustración de siempre, sino un cambio profundo en la manera en que entiendes el valor que tienes y en cómo comunicas ese valor con tus palabras. Porque si hasta ahora te has sentido atrapada en relaciones donde parece que eres tú quien sostiene todo el peso mientras él permanece distante, ausente o con un interés tibio, lo que estás a punto de descubrir será el punto de quiebre que cambiará para siempre tu manera de vivir el amor. Y quiero que lo imagines conmigo. ¿Cómo sería tu vida si a partir de ahora ya no tuvieras que esperar un mensaje que nunca llega? Si ya no fueras tú la que se desgasta buscando atención, sino que él empezara a sentir una atracción tan fuerte hacia ti que lo llevara a buscarte, a priorizarte y a estar pendiente de lo que compartes, porque en su interior algo se despierta cada vez que escucha esas palabras que solo muy pocas mujeres saben decir. Imagínalo no como un sueño lejano, sino como una realidad posible, porque lo que diferencia a esas mujeres, que pareciera que siempre son elegidas y buscadas de aquellas que terminan cansadas y desilusionadas, no es la suerte ni un rasgo físico inalcanzable, sino el conocimiento de cómo hablar desde un lugar de abundancia emocional y no desde la carencia. Y la promesa que te hago hoy es que cuando llegues hasta el final de este video, tendrás en tus manos esa clave que muy pocas conocen y que lo vuelve adicto a ti. Pero para llegar allí necesitas recorrer conmigo este camino, porque cada parte de lo que voy a contarte prepara tu mente, tu corazón y tu forma de expresarte para que la revelación final no sea simplemente una frase aprendida,
sino una transformación que podrás sostener con coherencia en tu día a día. Lo que quiero es que entiendas que la verdadera transformación no consiste en volverte a alguien distinta. No tienes que cambiar tu esencia ni fingir ser otra persona, porque lo que atrae de verdad no es una máscara, sino la autenticidad mostrada con seguridad. Y cuando aprendes a decir lo correcto desde ese lugar de firmeza interior, ocurre algo que pocas mujeres experimentan. El hombre empieza a asociar tu presencia con paz y con desafío al mismo tiempo, porque siente que contigo no puede dormirse en los laureles, no puede conformarse con dar a medias, sino que necesita dar lo mejor de sí si quiere permanecer a tu lado. Y ese es el secreto que convierte una relación en un vínculo fuerte y adictivo. No porque tú te rebajes a perseguirlo, sino porque tu manera de hablar y de poner límites lo empuja a mostrar su mejor versión. Imagina por un momento que en lugar de desgastarte con dudas e inseguridades, te conviertes en la mujer que despierta admiración y deseo sin rogarlo, y que mientras otras se pierden en la trampa de insistir, tú simplemente hablas desde tu valor y ves cómo él responde con más esfuerzo, con más atención y con más deseo de estar presente en tu vida. La promesa que encierra este proceso es que dejarás de mendigar afecto y comenzarás a atraerlo de manera natural. Dejarás de ser la que pide explicaciones y empezarás a ser la que pone claridad. Dejarás de sentirte en desventaja y comenzarás a comprender que el verdadero poder está en no necesitar convencer a nadie, sino en expresarte de una forma que deja claro que tu vida ya está llena, que tu valor no depende de ser elegida y que precisamente por eso resulta imposible no querer quedarse a tu lado. Y aquí quiero que entiendas algo crucial. Los hombres no se vuelven adictos a quien les suplica, se vuelven adictos a quien les muestra con palabras y acciones que tiene un mundo propio, que tiene estándares claros y que sabe exactamente qué merece. Y cuando descubras cómo decir lo que muy pocas saben decir, ya no volverás a mirar atrás, porque sentirás en tu piel lo que significa que alguien te valore de verdad. Y no porque lo hayas exigido con lágrimas, sino porque lo generaste con seguridad. Y la transformación no es solo hacia afuera, también es hacia adentro, porque mientras aprendes estas claves y comienzas a aplicarlas, te darás cuenta de que el cambio más poderoso ocurre en tu interior, en esa voz que antes dudaba de si era suficiente, en esa inseguridad que te hacía sentir que debías dar más para que no se fuera, porque ahora esa voz empieza a apagarse y en su lugar aparece una certeza firme que te dice: yo merezco amor real, yo merezco respeto, yo merezco reciprocidad y no voy a conformarme con menos. Y cuando esa convicción se instala en ti, tu manera de hablar cambia sin esfuerzo, porque ya no nace del miedo, sino de la certeza de tu propio valor. Y eso es exactamente lo que lo vuelve adicto, porque ningún hombre puede ignorar a una mujer que se expresa desde esa fuerza interior. Así que quiero que recuerdes esto. La promesa de transformación que estás a punto de recibir es la posibilidad de dejar atrás años de frustración y de incertidumbre y de desgaste emocional y abrir la puerta a una nueva etapa donde cada palabra que salga de tu boca sea una declaración de tu valor, donde ya no pierdas tiempo en quienes no saben apreciarte, y donde cuando llegue el hombre indicado sepa de inmediato que no está frente a una mujer común, sino frente a una mujer que transmite seguridad, claridad y magnetismo. Quédate conmigo porque lo que viene a continuación es fundamental.
Vamos a pasar de esta promesa a un caso real, un ejemplo inspirador que te mostrará cómo una mujer logró cambiar por completo la dinámica de su relación con tan solo empezar a hablar de una forma distinta, y estoy seguro de que cuando lo escuches te darás cuenta de que tú también puedes hacerlo. Quiero contarte ahora un caso real que ilustra con claridad cómo este cambio de palabras puede transformar por completo la dinámica de una relación, porque muchas veces podemos hablar de teoría, de psicología o de conceptos, pero nada resulta tan poderoso como escuchar la historia de alguien que vivió lo mismo que tú probablemente has sentido y que gracias a un ajuste en la manera en que se expresaba, pasó de la frustración y el desgaste a experimentar una conexión genuina y apasionada con el hombre que tenía al lado, y esa mujer se llama Laura, una paciente que llegó a mi consulta con el corazón hecho pedazos, convencida de que estaba a punto de perder a la persona que tanto amaba, porque según ella hacía todo lo que podía para mantener la relación a flote, estaba siempre disponible, lo llamaba primero, organizaba planes para que él no se despegara, se adaptaba a sus horarios, incluso dejaba de lado compromisos personales para no incomodarlo, y a pesar de todo eso, cada día lo sentía más distante, más frío y más indiferente, hasta el punto en que pensaba que la única manera de no perderlo era redoblar aún más sus esfuerzos, pero lo que en realidad estaba sucediendo era exactamente lo contrario, porque mientras más se entregaba a ella, menos interés mostraba él. Ese día recuerdo que Laura me miró con lágrimas en los ojos y me dijo una frase que escucho muy seguido en mujeres que aman con todo su corazón. Siento que si no hago yo las cosas, si no lo busco yo, él no lo hará y entonces todo se terminará. Y fue allí donde tuve que detenerla y mostrarle que lo que estaba sosteniendo no era amor, sino una persecución disfrazada de entrega. Porque cuando el vínculo depende exclusivamente de que seas tú la que empuja, la que recuerda, la que propone y la que insiste, no estás en una relación de dos, estás en una carrera solitaria donde corres detrás de alguien que no se esfuerza por alcanzarte, y en ese momento, cuando ella se quedó en silencio procesando esa idea, le pedí que hiciera algo radicalmente distinto. No que dejara de amar, no que dejara de mostrar afecto, sino que cambiara la manera en que se comunicaba, y en lugar de enviar mensajes de insistencia como ¿por qué no me llamas? O ya no me quieres, comenzar a expresar frases desde un lugar de valor, de seguridad y de elección, como por ejemplo, me gusta compartir tiempo contigo, pero también disfruto mis momentos sola. Y esa frase que parece tan sencilla fue el inicio de un cambio profundo en su relación, porque por primera vez él sintió que ella no estaba allí porque lo necesitaba, sino porque quería, y esa diferencia despertó en él un interés inmediato. Lo que ocurrió después fue impresionante, porque en cuestión de días, Laura comenzó a notar un giro en la actitud de su pareja. Ya no era ella la que enviaba 10 mensajes seguidos para mantener viva la conversación, sino que era él quien buscaba la manera de verla, de llamarla, de contarle cómo había ido su día. Y todo esto sucedió no porque ella hubiera cambiado físicamente o porque hubiera hecho un esfuerzo extra para agradarle, sino porque con sus palabras transmitió un mensaje claro y contundente. Tengo una vida propia, tengo un valor que no depende de ti, y estar contigo es una elección, no una necesidad. Y ese mensaje fue imposible de ignorar para él,
porque en el fondo todos los hombres, aunque no lo admitan, se sienten irresistiblemente atraídos por una mujer que no se pierde a sí misma por amor, sino que conserva su identidad, sus pasiones y su seguridad. Lo más valioso de esta historia es que Laura no solo logró que su pareja reaccionara y la buscara con más intensidad, sino que también N comenzó a transformar la relación que tenía consigo misma, porque al experimentar el poder de expresarse desde ese lugar, entendió que no tenía que conformarse con ser la que cargaba con todo el peso, sino que podía ser la mujer que inspira, que motiva y que es admirada por su fortaleza. Y hoy, tiempo después, sigue en una relación con el mismo hombre, pero bajo una dinámica completamente diferente, porque él sabe que ya no está frente a alguien dispuesta a soportar migajas, sino frente a una mujer que sabe lo que vale y que lo comunica sin miedo, y eso es lo que lo mantiene a su lado con respeto, compromiso y deseo. Por eso te comparto este caso, porque quiero que entiendas que no se trata de magia ni de suerte, sino de aplicar conscientemente un principio poderoso cuando tus palabras nacen de tu seguridad y no de tu necesidad. Lo que ocurre es que cambias la manera en que él te percibe, y al cambiar esa percepción, cambias también sus acciones, su esfuerzo y su nivel de compromiso. Y si Laura pudo hacerlo en un momento en el que sentía que lo estaba perdiendo, tú también puedes hacerlo. Incluso si hoy estás viviendo la misma sensación de distancia o indiferencia, porque el poder ya está en ti, solo necesitas aprender a canalizarlo en la forma en la que te expresas, y este caso nos prepara para lo que viene, porque ahora que ya viste cómo una mujer pudo transformar por completo su relación, cambiando la manera en que hablaba, en la siguiente parte te voy a mostrar la diferencia entre las palabras comunes que la mayoría de las mujeres usan y esas palabras magnéticas que muy pocas se atreven a decir, y allí entenderás con más claridad porque algunos mensajes apagan la atracción mientras otros la encienden como una chispa imposible de ignorar ahora que conoces la historia de Laura y entiendes como un simple cambio en la manera de expresarse puede marcar la diferencia entre sostener una relación que se apaga o encender una conexión que crece con fuerza. Quiero llevarte a un punto aún más profundo, porque lo que realmente separa a las mujeres que sufren constantemente la indiferencia de aquellas que son buscadas, deseadas y valoradas, es algo tan sencillo y al mismo tiempo tan poderoso como la diferencia entre palabras comunes y palabras magnéticas. Y aquí es donde empieza a revelarse el secreto que da sentido a todo este video, porque mientras la mayoría de las mujeres repiten frases cargadas de necesidad o miedo, sin darse cuenta de que esas palabras transmiten carencia, hay un pequeño grupo que habla desde un lugar completamente distinto. Y esas palabras, aunque parecen iguales en la superficie, despiertan una reacción completamente diferente en el corazón y en la mente de un hombre. Piensa en esto cuando dices algo como ¿por qué no me escribes lo que él percibe? No es tu deseo de conexión, sino tu inseguridad, porque esa frase está cargada de expectativa y de presión, y aunque para ti pueda sonar como un reclamo inocente en su mente, se enciende una alarma que le dice que está siendo forzado a dar algo que no nace de manera natural, y en ese momento su instinto no es acercarse, sino alejarse. En cambio, cuando una mujer dice, me encanta, cuando me escribes, porque me hace sentir especial, la reacción es completamente opuesta,
porque lo que recibe no es un reclamo ni una queja, sino una validación que lo inspira a repetir la acción. Y aquí es donde entra el concepto de palabras magnéticas. No son aquellas que manipulan ni que buscan forzar, sino aquellas que encienden la motivación interna de un hombre y lo llevan a actuar, porque quiere, no, porque se siente obligado. Lo fascinante es que muchas veces la diferencia es tan sutil que apenas se nota, pero el impacto es enorme. Porque mientras las palabras comunes nacen desde la carencia, desde el miedo a perder o desde la necesidad de ser confirmadas, las palabras magnéticas nacen desde la abundancia, desde el reconocimiento, desde la claridad de que tú ya eres suficiente y que tu vida no depende de que Él te apruebe. Y esa seguridad se transmite incluso aunque no la digas explícitamente. Y aquí quiero que reflexiones cuántas veces has usado palabras comunes creyendo que estabas acercándote, cuando en realidad estabas empujando lo más lejos. Cuántas veces dijiste avísame cuando tengas tiempo, y lo que él escuchó fue estoy dispuesta a acomodarme siempre a ti. Cuántas veces dijiste me preocupa que no me busques, y lo que él sintió fue tengo que esforzarme para calmar su ansiedad. Eso es lo que apaga la atracción, porque lo que se comunica detrás de esas palabras es dependencia, y la dependencia nunca ha sido atractiva. En cambio, las mujeres que usan palabras magnéticas dicen frases que parecen simples, pero que encierran un mensaje de valor propio, como me gusta pasar tiempo contigo, pero también disfruto mucho mis proyectos, y de inmediato él entiende que no está frente a alguien que lo necesita para llenar un vacío, sino frente a una mujer completa, con vida propia, con intereses y con seguridad, y eso lo obliga a elevarse, a invertir más, a dar de sí mismo, porque en el fondo sabe que no puede conformarse con poco si quiere estar a la altura de alguien. Así, ese es el poder de las palabras magnéticas. No buscan, atraen, no suplican, inspiran, no generan distancia, despiertan deseo. Y quiero subrayar algo muy importante. Este no es un juego de máscaras ni de fingir ser quien no eres, porque si intentas usar palabras magnéticas desde un lugar de inseguridad, el resultado no será el vuelve realmente irresistibles. Esas frases es la energía con la que las dices, la convicción interna que respalda cada palabra, porque un hombre puede no entenderlo de manera consciente, pero si lo siente y si percibe que lo que dices es solo un disfraz, lo interpreta como manipulación, pero cuando siente que nace de una mujer segura de sí, entonces se convierte en adicción, porque lo que le transmites es una combinación perfecta de ternura y firmeza de dulzura y claridad de libertad y atracción. Este es el punto en el que muchas mujeres empiezan a darse cuenta de que no es necesario darlo todo ni cambiar quién eres para ser valorada, sino aprender a reconocer cuáles son las frases que te debilitan y cuáles son las que fortalecen tu magnetismo, porque cada palabra que sale de tu boca puede construir o destruir la atracción, y mientras más consciente seas de esto, más fácil será crear relaciones donde no tengas que desgastarte para ser vista. Y es aquí donde la promesa y te hice al inicio empieza a tomar forma, porque estás entendiendo que lo que muy pocas mujeres saben decir no son frases mágicas sacadas de un libro, sino expresiones simples, cargadas de autenticidad. Y esa autenticidad es lo que enciende, la chispa que hace que Él te busque una y otra vez.
Y ahora que ya tienes clara la diferencia entre palabras comunes y palabras magnéticas, que ya entiendes por qué algunas frases apagan el interés mientras otras despiertan un deseo incontrolable, es el momento perfecto para avanzar hacia la siguiente parte, donde voy a mostrarte cuáles son los errores más frecuentes que cometen las mujeres en su manera de hablar, errores que parecen pequeños pero que destruyen silenciosamente la atracción, y cuando los reconozcas verás con claridad cómo evitarlos para no volver a caer en el círculo de la indiferencia. Quiero que ahora vayamos más profundo y abras los ojos frente a algo que tal vez has repetido tantas veces sin darte cuenta de cómo mina tu atractivo, porque cuando hablamos de errores frecuentes en la manera de comunicarse, no estamos hablando de fallos gigantescos o de frases terribles que arruinen todo en un segundo, sino de pequeños hábitos que parecen inofensivos, pero que al repetirse una y otra vez se convierten en un veneno lento que apaga la chispa. Y el primer error frecuente que quiero mostrarte es la creencia de que para mantener a un hombre interesado, debes demostrarle todo a través de tus acciones y sobrecargarlo con atenciones constantes, como si tu amor se midiera por cuánto haces, cuánto sacrificas y cuánto das. Pero lo que pocas mujeres se dan cuenta es que cuando el lenguaje se reduce a un dar, y dar sin descanso, el mensaje silencioso que se envía es que tu valor depende de lo que entregas y no de quién eres. Y en ese instante, sin querer, empiezas a rebajar tu esencia a un servicio inagotable que termina siendo más funcional que magnético. Imagínate a ti misma corriendo detrás de cada detalle, preguntándole siempre si comió, resolviéndole problemas, antes de que él siquiera los note, ajustando tu agenda para coincidir con la suya, quitándote horas de descanso para estar disponible, y ahora piensa en lo que él siente por un tiempo, puede agradecerlo, puede incluso disfrutarlo, pero tarde o temprano, al no haber un espacio de misterio, de reciprocidad y de independencia, empieza a darlo por sentado, porque el ser humano tiende a perder el valor de aquello que está constantemente disponible sin condiciones. Y este error se amplifica cuando lo acompañas de frases cargadas de ansiedad como hice todo esto porque te quiero, o lo hago porque si no siento que no te importo, porque aunque suenen tiernas en tu cabeza, lo que él escucha es presión, es obligación, es la confirmación de que no está frente a una mujer que confía en su propio valor, sino frente a alguien que necesita sobrecompensar para ser aceptada, y el resultado es que en lugar de despertar admiración, despierta cansancio, porque el exceso de entrega se percibe como dependencia, y la dependencia nunca genera adicción positiva, solo genera fuga. Este error frecuente se resume en creer que las acciones por sí solas sostienen una relación, cuando en realidad lo que sostiene el deseo y el interés a largo plazo es el equilibrio entre lo que das y lo que comunicas con palabras que inspiran, porque cuando tu lenguaje se convierte en un recordatorio constante de que tú también tienes vida propia, de que tu entrega es libre y no forzada, él entiende que está frente a una mujer distinta, una mujer que da porque quiere y no porque teme quedarse sola. Lo que quiero que grabes en tu mente es que el error no es amar, ni entregar el error es hacerlo desde el lugar equivocado, desde el miedo, en lugar de la abundancia, porque cuando amas desde el miedo a perder tus palabras, inevitablemente reflejan inseguridad, y aunque no lo digas explícitamente, él lo percibe, y esa percepción se traduce en una disminución de tu atractivo, no porque no seas valiosa, sino porque la manera en que te comunicas no refleja esa valía.
y aquí es donde la mayoría tropieza sin entender qué está pasando, porque sienten que hacen todo bien, que cumplen, cuidan, que se esfuerzan, y aún así reciben indiferencia y creen que la solución es dar más, cuando en realidad la solución está en detenerse, en cambiar la forma de hablar, en aprender a comunicar seguridad, incluso cuando amas intensamente, porque la seguridad es la chispa que enciende el respeto, y el respeto es la base de la adicción emocional. Por eso digo que este es uno de los errores más frecuentes, porque parece noble y amoroso, pero en realidad manda el mensaje equivocado. Y si de verdad quieres empezar a cambiar la manera en la que un hombre te percibe, debes soltar la idea de que tu valor se mide en lo mucho que haces y abrazar la verdad de que tu valor se transmite en cómo hablas, en cómo pones límites, en cómo expresas tu independencia. Y cuando logras ese cambio de enfoque, lo que antes era desgaste se convierte en magnetismo, porque dejas de ser la mujer que corre detrás de todo y te conviertes en la mujer que inspira que él corra detrás de ti. Y ahora que ya has visto el primer error frecuente y entiendes el impacto devastador que tiene, déjame llevarte a la siguiente parte, donde hablaremos de un segundo error aún más sutil, pero igual de peligroso: hablar desde el miedo a perderlo, porque cuando tus frases nacen de la inseguridad, lo que realmente transmites es una falta de confianza en ti misma, y eso, aunque no lo notes, genera en él un deseo de escapar en lugar de quedarse. Quiero que prestes mucha atención a este segundo error frecuente, porque es uno de los más comunes y al mismo tiempo de los más destructivos. Y me refiero a hablar desde el miedo a perderlo, porque quizá, sin darte cuenta, cada vez que dices frases como «ya no me quieres, siento que te estoy perdiendo», o «me preocupa que no me hables tanto como antes», lo que en realidad estás mostrando no es amor ni interés genuino, sino una inseguridad que poco a poco erosiona la atracción. Porque aunque esas frases parezcan una manera de expresar tus sentimientos en la mente de un hombre, funcionan como un peso, como una carga que lo empuja hacia atrás en lugar de acercarlo a ti, ya que cuando escucha esas palabras no percibe ternura sino presión, y la presión en el amor siempre genera el efecto contrario al que esperas. Y lo más triste es que muchas mujeres creen que al mostrar esa vulnerabilidad lograrán despertar compasión o cuidado. Pero lo que sucede en la práctica es que él empieza a sentir que tiene que estar constantemente calmando tus miedos en lugar de disfrutar la relación, y tarde o temprano se cansa, porque nadie quiere vivir bajo la responsabilidad de sostener la seguridad emocional de otra persona. Piensa en esto con claridad. ¿Qué sentirías si cada vez que hablas con alguien esa persona te recuerda que teme perderte, que no está segura de tu cariño, que necesita pruebas constantes de que sigues ahí al principio? Tal vez lo tranquilizas, tal vez intentas darle seguridad, pero con el tiempo esa dinámica se vuelve agotadora, porque en lugar de disfrutar la compañía, la conversación se convierte en un examen que debes aprobar una y otra vez, y eso mata la espontaneidad y la frescura que hacen que una relación sea magnética. Pues lo mismo ocurre cuando tú hablas desde el miedo, porque aunque tu intención sea acercarte, el efecto es que lo alejas, ya que en lugar de sentirse atraído por tu confianza, empieza a sentir el peso de tus dudas. Y aquí quiero que entiendas algo muy poderoso: un hombre no se vuelve adicto a ti porque lo necesites, se vuelve adicto porque lo eliges desde tu plenitud,
porque cuando percibe que tu vida está completa y aún así decides compartirla con él, eso lo eleva, lo inspira y lo obliga a darte lo mejor. Pero cuando percibe que tu mundo se derrumba, si él se va, entonces el deseo desaparece, porque siente que no está frente a una compañera, sino frente a alguien que lo necesita como muleta emocional. Recuerdo el caso de una mujer que me dijo en consulta: siento que tengo que decirle todo el tiempo lo mucho que me importa, porque si no se aleja, y lo que ella no veía era que ese exceso de palabras cargadas de miedo solo lo estaba alejando más, porque cada mensaje que enviaba no decía «te amo», decía «me aterra que te vayas». Y ese trasfondo lo que generaba en él era distancia, porque los hombres, igual que cualquier persona, se sienten atraídos hacia lo que les transmite paz y seguridad, no hacia lo que les recuerda constantemente la posibilidad de conflicto o pérdida. Y cuando le pedí que cambiara su forma de expresarse y que en lugar de decir «me da miedo», que no me quieras empezar a decir «me encanta», cuando compartimos esto juntos me hace sentir especial. El cambio fue inmediato, porque en lugar de sonar como una súplica, sonaba como una validación que lo motivaba a repetir el comportamiento, y poco a poco esa relación comenzó a sanar. Quiero que grabes esto con fuego en tu mente. Hablar desde el miedo es como regar una planta con ácido, porque en lugar de nutrir la relación la intoxica, y la manera de romper con ese error no es callar tus sentimientos ni fingir que no te importa, sino aprender a expresarte desde la abundancia, desde la seguridad, desde un lugar en el que cada palabra que digas refuerce tu valor y tu independencia. Porque cuando lo haces, cuando tus frases transmiten que estás eligiendo y no rogando, entonces su reacción cambia, ya no se siente presionado, siente inspirado. Y eso es lo que lo vuelve adicto. Y no me malinterpretes, todos tenemos miedos, todos hemos sentido la inseguridad de perder a alguien que queremos, pero la diferencia está en cómo eliges comunicar esos miedos, porque mientras algunas mujeres los convierten en súplicas, las mujeres de alto valor los transforman en oportunidades para expresar claridad, y esa claridad es magnética. Ahora que entiendes este segundo error, ahora que ves cómo hablar desde el miedo a perderlo destruye el atractivo y genera la dinámica contraria a la que deseas, es el momento de avanzar a la siguiente parte, porque allí empezaremos a revelar los primeros secretos. En concretos, las frases exactas que muy pocas mujeres saben decir y que generan un efecto completamente distinto en la mente de un hombre, frases que en lugar de transmitir necesidad, transmiten abundancia, y cuando empieces a aplicarlas, descubrirás en carne propia, porque son tan poderosas, llegamos al punto donde empieza a revelarse lo que muy pocas mujeres saben decir, y que marca una diferencia tan grande que puede transformar la forma en la que un hombre te percibe. Porque si hasta ahora hemos hablado de los errores frecuentes y del impacto que tienen las palabras comunes cargadas de miedo o necesidad, ahora quiero mostrarte cómo se siente y cómo funciona una de esas frases que parecen sencillas, pero que contienen un poder inmenso. Y este es el primer secreto que tienes que aprender a usar. Me gusta compartir tiempo contigo, pero también disfruto mis momentos sola, y tal vez al escucharlo
pienses que es demasiado simple, que no tiene nada de extraordinario, pero te aseguro que cuando esta frase se dice desde la convicción y la seguridad interior, produce un efecto magnético que ningún hombre puede ignorar, porque detrás de esas palabras hay un mensaje claro y contundente que se queda grabado en su mente. No estoy contigo porque lo necesite, estoy contigo porque lo elijo, y esa diferencia, aunque parece pequeña, es la línea que separa a las mujeres que terminan siendo ignoradas de aquellas que son recordadas, buscadas y valoradas. Lo poderoso de esta frase es que transmite equilibrio, porque le muestra que disfrutas de su compañía y al mismo tiempo le deja claro que tu mundo no gira alrededor de él, que tienes vida propia, intereses propios, espacios propios, y eso, en lugar de alejarlo, lo acerca más, porque la atracción no nace de la dependencia, nace de la independencia, y los hombres sienten un deseo irresistible por las mujeres que aún amando conservan su individualidad, porque saben que esa mujer nunca será un peso, nunca será una carga emocional imposible de sostener, sino alguien que camina a su lado porque quiere, no porque lo necesita para sobrevivir. Y aquí está la clave: cuando un hombre percibe que eres feliz contigo misma, que sabes disfrutar de tu soledad y que tu felicidad no depende de él, entonces lo que siente no es libertad para irse, sino deseo de quedarse, porque se da cuenta de que tiene frente a sí a una mujer que no está atrapada en cadenas invisibles de necesidad, sino a alguien que puede caminar sola y que aún así lo elige a él. Y esa elección se convierte en adicción. Recuerda lo que vimos con Laura, aquella mujer pasó de perseguir a su pareja a despertar en él la necesidad de buscarla, cuando comenzó a expresarse con frases como esta, porque lo que antes eran mensajes desesperados, preguntando ¿por qué no me llamas?, se transformó en declaraciones de independencia amorosa, como me gusta cuando hablamos, pero también disfruto mi espacio. Y ese cambio lo impactó profundamente al punto de que él comenzó a llamarla sin que ella tuviera que pedirlo, a organizar planes por iniciativa propia y a demostrar un interés que parecía haberse apagado. Y todo gracias a que esa frase envió el mensaje correcto: me encantas, pero no te necesito para sentirme plena. Y esa seguridad, créeme, es adictiva. Lo fascinante de esta primera clave es que rompe con la creencia equivocada de que para que un hombre te ame, tienes que hacerlo el centro absoluto de tu vida, porque en realidad cuando lo haces el efecto es contrario, pierde el interés, se acostumbra a tenerte siempre disponible y comienza a dar tu amor por sentado, pero cuando le haces ver que tu vida es rica, que tienes proyectos, pasiones, amistades y momentos en los que disfrutas de tu propia compañía, entonces su mente entra en un estado de alerta positiva, porque siente que si no se esfuerza por estar a tu altura, puede perder a alguien valiosa, y es ahí donde cambia su comportamiento, donde la indiferencia desaparece y aparece la necesidad de buscarte, de cuidarte, de no soltar lo que tiene contigo. Quiero que imagines lo que ocurriría si en tu próxima conversación, en lugar de insistir o reclamar, dijeras esta frase con una sonrisa segura: me gusta estar contigo, pero también disfruto mis momentos sola, porque lo que escucharías después probablemente sería una reacción de sorpresa, tal vez una pausa en la que él procese lo que acaba de recibir, porque no está acostumbrado a que una mujer hable desde ese lugar de poder, y te aseguro que dentro de él comenzará a crecer una semilla de admiración que con el tiempo se convertirá en una atracción imposible de apagar.
y este es solo el primer secreto. Apenas el inicio de lo que pocas mujeres saben decir, pero es necesario que lo integres en tu vida, que lo repitas, no como una estrategia fría, sino como un recordatorio de que tu valor no depende de cuánto te busquen, sino de lo bien que tú misma sabes habitar tu vida, porque desde ahí es donde nace el magnetismo real. Y ahora que ya has recibido esta primera revelación y entiendes el poder que tiene decir algo tan simple pero tan profundo, no te detengas aquí, porque lo que viene en la siguiente parte es aún más transformador, ya que voy a mostrarte el segundo secreto, una manera de expresarte que no solo despierta atracción, sino que genera admiración. Y cuando un hombre te admira, además de sentirse atraído, es entonces cuando deja de verte como una opción y empieza a verte como la mujer que no quiere perder jamás. Ahora que ya comprendiste el poder del primer secreto y viste como una frase tan sencilla como me gusta compartir tiempo contigo, pero también disfruto mis momentos sola, puede generar un impacto enorme en la forma en que un hombre te percibe. Quiero llevarte al siguiente nivel porque lo que viene ahora es un segundo secreto que no solo despierta atracción, sino que genera algo aún más poderoso, admiración. Y déjame decirte que cuando un hombre te admira, cuando siente que contigo no solo vive emociones bonitas, sino que además lo inspiras y lo eleva, ese entonces ocurre algo que va mucho más allá de lo físico, porque lo que comienza a sentir es una necesidad profunda de cuidarte, de comprometerse y de quedarse, porque nadie se aleja de aquello que le recuerda quién puede llegar a ser en su mejor versión, y este segundo secreto se esconde en una frase que parece pequeña, pero que encierra un universo de significado. Me encanta cuando haces eso, se nota tu esfuerzo, y aunque suene tan cotidiana, el efecto que tiene en la mente de un hombre es gigantesco, porque los hombres, aunque a veces lo disimulen, viven constantemente con una necesidad de reconocimiento, con un deseo silencioso de sentirse valorados por lo que hacen. Y cuando una mujer tiene la capacidad de ver ese esfuerzo y ponerlo en palabras, en lugar de darlo por sentado o reclamar lo que falta, se convierte automáticamente en alguien especial, alguien que marca la diferencia en un mundo donde casi nadie reconoce nada. Imagina a ese hombre que trabaja, que se esfuerza, que aunque a veces no lo diga, carga con preocupaciones, con expectativas sociales y con una presión interna de demostrar que puede, y de pronto llega una mujer que en lugar de reprocharle lo que no ha hecho, le dice con una sonrisa auténtica: me encanta, cuando haces eso se nota tu esfuerzo. Y en ese instante algo cambia dentro de él, porque siente que alguien lo ve, lo aprecia y lo valida. Y esa sensación es tan escasa en su vida que empieza a volverse adicto a repetirla, porque todos los seres humanos buscamos inconscientemente volver a los lugares donde nos sentimos reconocidos. Y cuando tú eres ese lugar, cuando tú eres esa voz, Z, que en lugar de criticar o exigir, sabe reconocer y admirar, entonces te conviertes en la persona que él no quiere perder. Recuerda que la mayoría de las mujeres, sin querer, cometen el error de enfocarse siempre en lo que falta, en lo que él no hace, en lo que debería mejorar. Y aunque esa intención venga del deseo de que la relación funcione, el efecto es que él se siente insuficiente, siente que nunca alcanza y en consecuencia empieza a desconectarse. Pero cuando cambias esa dinámica
y comienzas a hablar desde la admiración, desde la validación sincera, lo que despiertas es completamente diferente porque en su mente se enciende un pensamiento claro con ella, quiero estar porque con ella siento que soy suficiente. Siento que lo que hago tiene valor, siento que mi esfuerzo se nota. Y ese pensamiento es lo que lo lleva a buscarte, a planear, a comprometerse, porque nadie quiere perder la fuente de su admiración. Recuerdo el caso de una mujer que aplicó esta frase con un hombre que siempre parecía distante a alguien que no era muy dado a expresar emociones, que solía mantenerse frío y reservado, y ella, en lugar de caer en el juego de reclamarle su falta de atención, comenzó a validar cada pequeño gesto que él tenía y le decía cosas como me encanta cuando haces eso, se nota tu esfuerzo cada vez que él preparaba algo, resolvía un problema o incluso mostraba interés en cosas simples. Y lo que sucedió fue que en cuestión de semanas él comenzó a abrirse más, a mostrarse más cercano, a buscarla constantemente, porque en su mente había encontrado algo que no quería soltar una mujer, que sabía reconocerlo una mujer. Que lo hacía sentir admirado, y esa mujer se volvió diferente a todas las demás. Quiero que entiendas que este segundo secreto no significa que tengas que halagarlo sin razón o inventar cumplidos vacíos, porque los hombres perciben cuando algo es falso. Lo que lo vuelve magnético es que tu admiración sea genuina, que lo digas con sinceridad, que realmente observes su esfuerzo y lo valores, porque cuando lo haces desde ese lugar no suena a estrategia, suena a verdad, y la verdad siempre es irresistible porque conecta con lo más profundo del ser humano. Y si combinas este secreto con el primero, si logras expresarte desde la independencia amorosa y al mismo tiempo desde la admiración sincera, lo que construyes es un terreno perfecto para que la relación florezca, porque él siente dos cosas que rara vez se encuentran juntas: libertad y reconocimiento, y esa combinación es lo que lo mantiene atrapado emocionalmente a tu lado. Ahora que ya conoces este segundo secreto y comprendes la fuerza que tiene la admiración expresada con palabras, quiero que sigas conmigo, porque lo que viene a continuación no es teoría, sino un nuevo caso de éxito que demuestra cómo estas frases pueden cambiar por completo una dinámica de indiferencia en una relación, porque cuando veas cómo otra mujer logró que un hombre que parecía inalcanzable empezara a buscarla desesperadamente, entenderás que este conocimiento no es abstracto ni lejano, sino algo que tú también puedes aplicar en tu propia vida a partir de hoy, después de haberte mostrado el poder del reconocimiento y la fuerza que tiene cuando validas con palabras lo que un hombre hace. Quiero compartirte ahora un caso de éxito que demuestra con hechos lo que te acabo de explicar, porque no hay nada más convincente que ver cómo alguien pasó de sentirse invisible a convertirse en el centro de atención de un hombre simplemente por cambiar la manera en que se expresaba. Recuerdo a Mariana, una mujer que vino a mí con la misma frustración que probablemente tú has sentido. Llevaba meses saliendo con un hombre que le gustaba mucho, pero por más que intentaba acercarse, él se mantenía frío, distante, como si estuviera en la relación con un pie dentro y otro fuera. Y ella estaba a punto de rendirse porque sentía que nada de lo que hacía era suficiente. Mariana, como muchas, había caído en el error de enfocarse en lo que faltaba, de señalar las ausencias, de reclamar la indiferencia. Y aunque su intención era que él reaccionara,
lo único que lograba era que se alejara más porque él se sentía cada vez más presionado, como si la relación fuera un examen constante que nunca aprobaba. Fue entonces cuando le expliqué el segundo secreto que acabas de escuchar, ese de expresar admiración genuina, y le pedí que lo probara de inmediato, no como una estrategia de manipulación, sino como una forma de entrenar su mirada para enfocarse en lo que sí estaba recibiendo, en lugar de obsesionarse con lo que faltaba, y fue increíble lo que sucedió, porque la primera vez que él organizó una salida improvisada y ella le dijo, con una sonrisa: me encanta cuando haces eso, se nota tu esfuerzo. La reacción de él fue inmediata, casi como si hubiera esperado durante años escuchar esas palabras, porque se le iluminó la cara, la miró con otra intensidad, y desde ese día comenzó a buscarla más seguido, a proponer planes, a sorprenderla con detalles que antes ni se le ocurrían, y todo porque se sintió visto, admirado y reconocido. Lo que Mariana confesó después es que en tan solo 2 semanas la dinámica cambió por completo. Pasó de ser ella la que insistía a ser él. El que la llamaba primero pasó de sentirse una opción secundaria a sentirse prioritaria en su vida y todo, porque supo decir lo que muy pocas mujeres dicen. Quiero que te imagines cómo se sintió Mariana al vivir ese cambio, porque estoy seguro de que no es tan diferente a lo que tú quieres sentir, porque lo que ella descubrió es que no se trataba de dar más ni de desgastarse persiguiendo, sino de hablar de otra manera, de usar frases que en lugar de sonar como exigencias, transmitieran admiración y libertad. Y esa combinación fue lo que generó adicción en él. Y este caso es tan poderoso porque nos recuerda que el cambio no siempre requiere acciones gigantescas. A veces basta con un ajuste en la manera de expresarse para que todo el panorama cambie, porque lo que realmente mueve la balanza no son los gestos espectaculares, sino esas palabras que llegan al corazón en el momento preciso. Lo importante aquí es que entiendas que este no fue un caso aislado, porque lo he visto repetirse una y otra vez en mujeres que aplican estas frases y descubren que de pronto hombres que antes parecían desinteresados empiezan a mostrar iniciativa, a luchar por la relación y a sentirse motivados a dar más, porque en el fondo todos los hombres buscan lo mismo, o sentirse apreciados, sentirse libres y al mismo tiempo desafiados a ser mejores. Y cuando una mujer logra comunicar esas 3 cosas en su forma de hablar, entonces se convierte en alguien inolvidable, alguien a quien no se puede soltar con facilidad. Ahora no quiero que te quedes solo con la inspiración de este caso, porque aunque es motivador, lo verdaderamente transformador está en lo que viene a continuación, porque en la siguiente parte voy a revelarte un tercer secreto, una manera de hablar que no solo te ayudará a despertar atracción y admiración, sino que además te permitirá marcar límites con elegancia. Y quiero que te quedes, porque cuando aprendas a decirlo, entenderás cómo una mujer puede ser dulce y firme al mismo tiempo. Y esa mezcla es precisamente lo que hace que un hombre no solo se quede, sino que se comprometa de verdad, despertar atracción a través de la independencia y cómo puede generar admiración a través de la validación. Pero lo que viene ahora es aún más poderoso, porque se trata de una habilidad que muy pocas dominan y que cuando se usa con sabiduría transforma completamente la dinámica de una relación, y me refiero a la capacidad de marcar límites con elegancia,
porque muchas mujeres creen que poner límites significa sonar duras, frías o distantes, y por miedo a parecer complicadas terminan cediendo, callando lo que sienten o aceptando situaciones que les incomodan. Pero aquí está la verdad: ningún hombre se vuelve adicto a una mujer que lo acepta todo sin decir nada. Lo que realmente despierta su deseo de quedarse y comprometerse es descubrir que está frente a alguien pues sabe lo que quiere, que sabe lo que necesita y que se atreve a expresarlo con claridad sin miedo a incomodar. Y la frase que quiero regalarte en este tercer secreto es justamente eso: entiendo tu punto, pero yo necesito esto para sentirme bien en la relación, y lo que hace que esta frase sea tan poderosa no es solo lo que dice, sino cómo cambia la manera en que él te percibe, porque de inmediato deja de verte como alguien que depende de sus decisiones y empieza a verte como una mujer que se conoce, que se respeta y que no negocia su bienestar. Piensa por un momento en lo que pasa cuando no pones límites. Quizá al inicio todo fluye, quizá te convences de que lo importante es que él esté, aunque sea a medias, pero con el tiempo comienzas a acumular resentimiento, incomodidad, frustración, y sin darte cuenta vas apagando tu luz, porque aunque sonrías por fuera, por dentro sientes que estás perdiendo partes de ti para sostener la relación, y cuando eso ocurre, el atractivo desaparece, porque ningún hombre se queda fascinado con una mujer que se apaga. Pero cuando te expresas con frases como la que acabo de compartirte, lo que ocurre es lo contrario, porque él recibe un mensaje contundente: esta mujer se respeta, esta mujer sabe lo que quiere y no tiene miedo de decirlo. Y ese mensaje despierta una mezcla de respeto y atracción que lo empuja a darte más, porque entiende que contigo no puede conformarse con migajas, contigo tiene que dar lo mejor de sí. Lo más fascinante de este secreto es que demuestra que se puede ser dulce y firme al mismo tiempo, porque muchas creen que marcar límites significa pelear, discutir, cuando en realidad lo que marca la diferencia es el tono con el que hablas, porque si lo haces desde la calma, desde la claridad y desde el amor propio, no suena a reclamo, suena a dignidad. Y la dignidad no aleja, atrae, porque los hombres saben consciente o inconscientemente que una mujer con dignidad es una mujer que no se deja manipular, que no se deja usar y que por lo tanto vale la pena cuidar. Y no hablo de poner límites con frases agresivas como: si no haces esto, te dejo, porque esas solo generan miedo y resentimiento, sino de hablar con firmeza desde un lugar de paz, con palabras como: entiendo tu punto, pero yo necesito esto para sentirme bien, porque esa manera de hablar transmite madurez, transmite seguridad y sobre todo transmite el mensaje de que tu felicidad también importa. Y créeme cuando te digo que un hombre que escucha eso de una mujer lo graba en su mente, porque sabe que no está frente a alguien común, está frente a alguien que se valora. Recuerda una situación que vivió Camila, una mujer que durante meses aceptó planes de última hora, excusas constantes y un trato tibio por miedo a que si pedía más, él se fuera, hasta que un día decidió probar este secreto y le dijo, con voz tranquila pero firme: entiendo que tengas muchas cosas, pero yo necesito sentir que también soy una prioridad, y con este tipo de planes de última hora no me siento bien. Y aunque al principio temblaba de nervios por lo que pudiera pasar, lo que ocurrió fue totalmente distinto a lo que imaginaba, porque lejos de alejarse, él reaccionó de una manera sorprendente
comenzó a organizarse mejor, a mostrar más atención y a demostrar con hechos que estaba dispuesto a dar más, porque entendió que estaba frente a una mujer que no tenía miedo de expresar sus necesidades. Y eso lo hizo verla con más respeto y con más deseo de comprometerse. Este tercer secreto es vital porque cambia la dinámica de raíz. Cuando no pones límites, lo que despiertas es indiferencia, pero cuando hablas con claridad, lo que despiertas es respeto. Y cuando un hombre te respeta, automáticamente aumenta su atracción, porque respeto y deseo van de la mano, y una relación sin respeto está destinada a la muerte, mientras que una relación donde él sabe que tiene que esforzarse para estar a la altura de una mujer que se valora, se convierte en una relación donde la chispa nunca muere. Por eso quiero que recuerdes esto: marcar límites con elegancia no es un acto de frialdad, es un acto de amor propio, y el amor propio es el magnetismo más poderoso que existe. Y ahora que ya has visto este tercer secreto y entiendes que marcar límites no te aleja, sino que te vuelve más deseada, es el momento perfecto para dar el siguiente paso, porque en la próxima parte vamos a profundizar en la clave psicológica que explica por qué estas frases funcionan. Y cuando comprendas esa base interna, entenderás que lo que estamos construyendo aquí no son simples palabras, sino un nuevo lenguaje emocional, capaz de volver a un hombre adicto a ti. Ahora que ya conoces 3 secretos que han empezado a mostrarte cómo una mujer puede transformar por completo la dinámica de una relación con solo cambiar la manera en la que se comunica, quiero llevarte a un terreno todavía más profundo, porque necesitas entender que nada de esto funciona por casualidad ni por arte de magia, sino porque detrás de cada palabra hay una clave psicológica que activa procesos internos en la mente de un hombre que lo hacen reaccionar, casi sin darse cuenta. Y cuando aprendes esta clave psicológica, entiendes por qué algunas frases generan indiferencia mientras que otras generan deseo, porque algunos mensajes hacen que él se aleje y otros lo hacen querer quedarse y dar más. Y lo más sorprendente es que todo tiene que ver con algo que está programado en nuestra naturaleza humana, la forma en la que respondemos al estímulo de seguridad y al estímulo de admiración. Un hombre puede sentir atracción por muchas mujeres, puede incluso sentir deseo pasajero, pero lo que lo ata de manera emocional y lo hace sentir adicto es la sensación de seguridad mezclada con la admiración, y esa combinación no se da por lo que haces, sino por cómo lo expresas, porque cuando tus palabras transmiten calma, independencia y al mismo tiempo validación, su cerebro interpreta ese vínculo como un lugar seguro donde además se siente elevado, y eso es lo que lo hace regresar una y otra vez. La psicología detrás de todo esto tiene que ver con 2 necesidades fundamentales que todos tenemos: la necesidad de sentirnos libres y la necesidad de sentirnos valorados. Y aunque parecen contradictorias, en realidad se complementan, porque cuando alguien logra satisfacer ambas al mismo tiempo, se convierte en alguien imposible de olvidar. Piensa en lo que ocurre cuando un hombre percibe que lo controlas, que lo necesitas, que depende ese de él para estar bien. Lo que siente no es amor sino peso. Siente que pierde su libertad y aunque pueda quedarse un tiempo, tarde o temprano buscará escapar. Pero cuando percibe que eres libre, que eres capaz de disfrutar tu vida con o sin él, entonces en su mente se activa el estímulo de la atracción,
porque sabe que no está frente a alguien que lo aprisiona, sino frente a alguien que lo elige libremente, y la elección libre es la forma más poderosa de atracción. Por otro lado, cuando percibe que lo admiras, que lo reconoces, que valoras su esfuerzo y lo validas con palabras sinceras, entonces se activa en él el estímulo de sentirse valorado, y esa sensación es adictiva porque lo conecta con su identidad más profunda, con ese deseo de ser suficiente, de ser visto, de ser apreciado. Y aquí está la clave. Muy pocas mujeres saben equilibrar estas dos necesidades, porque la mayoría o bien se vuelven demasiado dependientes y pierden la chispa, o bien se vuelven tan frías que no validan nada y pierden la conexión. Pero cuando logras hablar desde ese punto intermedio, entonces creas un imán emocional imposible de resistir. Quiero que lo pienses con un ejemplo sencillo. Imagina que él organiza un plan y llega emocionado a contártelo. Si tú respondes con indiferencia, lo que recibe es frialdad. Si respondes con exigencia, lo que recibe es presión. Pero si respondes con algo como me encanta, cuando piensas en esos detalles, se nota que lo haces. Con cariño, lo que recibe es validación. Y si además le haces ver que aunque te emociona, también tienes tu propia vida con frases como me encantaría ir. Pero déjame revisar, que tengo un proyecto importante que también quiero terminar. Lo que recibe es independencia, y esa mezcla de libertad y admiración es exactamente lo que lo atrapa, porque siente que contigo nunca se aburrirá, porque contigo siempre habrá algo que lo motive a dar más, y porque contigo nunca tendrá que cargar con la pesada responsabilidad de ser tú todo, ya que sabe que tu vida ya está llena, y que lo eliges simplemente porque quieres compartirla. Esto explica por qué las mujeres que parecen tener algo especial no siempre son las más bellas o las que más dan, sino las que saben comunicarse desde ese equilibrio. Porque lo que los hombres recuerdan no es solo cómo se veía una mujer, sino cómo los hacía sentir cuando hablaba, y si al escucharte él se siente libre y al mismo tiempo valorado, entonces te conviertes en una presencia que no quiere perder. Y esta es la clave psicológica que está detrás de todo lo que hemos visto hasta ahora. Cuando hablas desde la seguridad y la admiración, activas en él dos de sus deseos más profundos. Y al activarlos, creas un lazo emocional que lo hace regresar una y otra vez, incluso cuando intente alejarse, incluso cuando crea que puede prescindir de ti, porque su mente y su corazón buscarán de nuevo esa sensación que solo tú supiste darle con tus palabras. Por eso quiero que recuerdes que estas frases no funcionan porque sí no funcionan, porque sean bonitas o porque suenen diferentes. Funcionan porque despiertan en él necesidades emocionales universales. Y cuando logras tocar esas fibras con autenticidad, sin juegos ni máscaras, lo que creas no es solo atracción pasaje. Lo que creas es adicción emocional. Y ahora que entiendes esta base psicológica, ahora que sabes que lo que enciende el deseo no es la perfección física ni la entrega incondicional, sino la forma en que sabes comunicar libertad y admiración con tus palabras, quiero llevarte todavía más lejos, porque en la siguiente parte voy a revelarte el cuarto secreto, el más poderoso de todos, la frase definitiva que muy pocas mujeres se atreven a decir y que cuando se pronuncia desde este lugar de fuerza interior provoca en un hombre un impacto tan profundo que lo hace valorar tu presencia
como algo único e irreemplazable. Hemos llegado al momento más esperado de todo este proceso y quiero que respires hondo, porque lo que voy a revelarte ahora es el secreto más poderoso, la frase definitiva que muy pocas mujeres se atreven a decir, y que cuando nace desde la autenticidad y la seguridad interior, tiene la capacidad de transformar por completo la percepción de un hombre, de despertar en él una atracción tan fuerte que no sabrá cómo explicarla, pero que lo llevará a sentirse inevitablemente adicto a ti. Y esa frase es: estoy contigo porque quiero, no porque lo necesite, y quiero que entiendas de verdad la magnitud de estas palabras, porque parecen simples, pero contienen en su interior la esencia misma de lo que diferencia a una mujer común de una mujer inolvidable, porque mientras la mayoría transmite con sus palabras, acciones, la idea de que su felicidad depende de él, de que sin su presencia se sienten incompletas, una mujer que dice y vive esta verdad transmite algo completamente distinto: libertad, abundancia y elección. Y eso es precisamente lo que enciende la chispa más fuerte en el corazón de un hombre. Imagina por un momento lo que ocurre dentro de él cuando escucha algo así, porque un hombre puede sentirse halagado cuando lo necesitas. Puede incluso quedarse un tiempo por costumbre, pero no se vuelve adicto a alguien que lo necesita. Se vuelve adicto a alguien que lo elige, porque en lo más profundo de su ser todos los seres humanos valoramos infinitamente más aquello que sabemos que no depende de nosotros para existir, porque cuando Él escucha que estás con Él, porque quieres, lo que siente es que tu vida ya es plena, que tu felicidad no depende de su presencia, que tienes proyectos, pasiones, sueños y un mundo interior que funciona con o sin Él, y que a pesar de todo eso decides abrirle espacio en tu vida. Y esa elección libre lo golpea de una forma que no puede ignorar, porque lo hace darse cuenta de que no estás con él por miedo a estar sola, sino por el deseo genuino de compartir. Y cuando un hombre percibe eso, se activa dentro de él una mezcla de respeto, deseo y miedo a perderte, que lo obliga a quedarse y a esforzarse por ser digno de esa elección. Lo más fascinante es que esta frase no solo lo transforma a él, te transforma a ti, porque cuando empiezas a vivir desde esta verdad y a expresarla sin miedo, tu propia energía cambia tu manera de caminar, de hablar, de mirar y de relacionarte. Se llena de una seguridad que es imposible de ignorar, porque ya no hay ansiedad en tus palabras, ya no hay temor disfrazado de entrega, ya no hay dependencia disfrazada de amor. Lo que hay es fuerza, claridad y un brillo interior que lo atrae como un imán. Y aquí está la paradoja: cuando dejas de necesitarlo es cuando más lo atraes, porque el deseo humano no se enciende con la necesidad, se enciende con la abundancia, y un hombre se vuelve adicto a una mujer que le hace sentir que siempre está eligiendo, que cada día que pasa a su lado es una decisión y no una obligación, y esa frescura, esa libertad, esa elección constante es lo que convierte una relación en algo apasionante, porque él sabe que si no da lo mejor de sí, siempre corres el riesgo de decidir que mereces algo más. Y ese riesgo lo mantiene alerta, lo mantiene interesado, lo mantiene luchando por ti. Recuerda que hasta ahora hemos visto frases que muestran independencia, que validan su esfuerzo y que marcan límites con elegancia, pero todas ellas encuentran su culminación en este momento, porque cuando le dices estoy contigo porque quiero, no porque lo necesito,
Él entiende de inmediato que está frente a una mujer diferente, una mujer que no se aferra por miedo, una mujer que no se apaga por complacer, una mujer que sabe que su vida tiene valor por sí misma. Y eso lo desarma, porque en un mundo lleno de dependencias emocionales, toparse con alguien que elige libremente es tan raro y tan valioso que se convierte en un tesoro que no quiere perder. Y quiero que grabes esto en tu corazón. Un hombre puede jugar con quien lo necesita, pero nunca juega con quien lo elige, porque sabe que esa mujer no se quedará donde no es valorada, y ese conocimiento lo hace actuar con más compromiso, con más respeto y con más amor. Esta es la frase que muy pocas se atreven a decir porque temen que suene fría, pero en realidad no es fría. Es cálida y poderosa porque encierra en sí misma la verdad más magnética: no te necesito, pero te elijo. Y cuando un hombre escucha eso, siente que está frente a una mujer que no depende de él para vivir, pero que aún así lo desea. Y ese deseo libre es la fuerza más adictiva que puede experimentar. Y ahora que ya has recibido este cuarto secreto, ahora que entiendes el impacto devastador que puede tener en la mente y en el corazón de un hombre, quiero que sigas conmigo, porque en la próxima parte te contaré una historia inspiradora de una mujer que se atrevió a vivir desde esta frase y que transformó no solo su relación, sino toda su vida. Y cuando escuches lo que le pasó, entenderás por qué este secreto es la culminación de todo lo que hemos construido hasta ahora. Quiero que escuches con atención, porque lo que te voy a contar ahora es la prueba viviente de cómo una mujer puede transformar no solo la manera en que un hombre la ve, sino la manera en que ella misma se ve cuando se atreve a vivir desde la frase más poderosa que te revelé en la parte anterior, porque este no es un secreto que se queda en la teoría ni una idea bonita para repetir frente al espejo. Es algo que cuando lo aplicas con convicción cambia radicalmente tu realidad. Y la historia que quiero compartirte es la de Andrea, una mujer que durante años creyó que la clave para mantener una relación era entregarlo todo, adaptarse a cada exigencia y mostrarse siempre disponible, aunque eso significara renunciar a sus propios sueños y callar sus necesidades, porque pensaba que mientras más daba más, lo retendría. Pero lo que pasó fue exactamente lo contrario, porque cada día él estaba más distante, más frío y más indiferente, y ella sentía que se apagaba poco a poco, hasta que un día tocó fondo y comprendió que esa no era la vida que merecía. Fue en ese punto cuando decidió cambiar, y aunque le temblaba la voz, pronunció por primera vez la frase que lo cambió: todo estoy contigo porque quiero, no porque lo necesite. Andrea me contó después que ese momento fue como un terremoto emocional, porque en lugar de ver miedo en los ojos de él, como había imaginado, vio respeto, vio sorpresa y vio una chispa que hacía tiempo no veía, porque en ese instante él entendió que esa mujer que había dado tanto hasta perderse ya no estaba dispuesta a vivir desde la necesidad, sino desde la elección. Y eso lo descolocó por completo, porque no estaba acostumbrado a que alguien lo enfrentara con tanta dignidad y con tanta calma, y su reacción fue casi inmediata. Comenzó a mostrar interés real, a preocuparse por sus planes, a querer saber de sus proyectos, a hacer esfuerzos que antes jamás había hecho, porque de pronto entendió que Andrea no estaba atada, que no estaba atrapada en la dinámica de dar y dar sin recibir nada, sino que tenía la fuerza suficiente para elegir irse si no encontraba lo que necesitaba. Y esa conciencia lo hizo despertar. Lo más poderoso de esta historia no es solo lo que ocurrió en él, sino lo que ocurrió en ella,
porque al atreverse a pronunciar esas palabras, Andrea se reencontró consigo misma, recuperó su voz, su luz y su seguridad, y comprendió que no había nada más ese atractivo que una mujer que se respeta y se elige. Primero, ese fue el punto de inflexión que le permitió reconstruir no solo su relación, que pasó de estar al borde de la ruptura a convertirse en un espacio de admiración y compromiso, sino también su relación consigo misma, porque empezó a cuidar su cuerpo, a retomar proyectos que había dejado en pausa, a reconectar con amistades que había abandonado por priorizarlo a él. Y al hacerlo descubrió algo que quiero que también grabes. Cuando tú cambias la forma en la que te relacionas contigo misma, cuando dejas de hablar desde la necesidad y empiezas a expresarte desde la abundancia, todo tu entorno cambia, porque tu energía cambia, tu presencia cambia, tu magnetismo cambia. Y eso no solo atrae más a tu pareja, sino que atrae mejores oportunidades en cada área de tu vida. Andrea pasó de ser la mujer que rogaba atención a ser la mujer que era buscada, admirada y cuidada, y todo comenzó con una frase que parecía sencilla, pero que en realidad contenía una verdad transformadora. Estoy contigo porque quiero, no porque lo necesite. Lo que quiero que entiendas con esta historia es que no importa en qué punto estés ahora, no importa si te sientes apagada, desgastada o invisible, siempre puedes cambiar la narrativa de tu vida amorosa si te atreves a expresarte con autenticidad y valor, porque los hombres no se vuelven adictos a lo que se necesita, desesperadamente se vuelven adictos a lo que se elige con libertad, y tú tienes el poder de convertirte en esa mujer que no depende de nadie para sentirse completa, sino que comparte su plenitud con quien está dispuesto a valorarla. Y si Andrea pudo hacerlo después de años de vivir atrapada en la necesidad, tú también puedes hacerlo, porque no se trata de suerte ni de circunstancias perfectas, se trata de decisión, de atreverse a cambiar las palabras y de sostener esa decisión con acciones que respalden tu amor propio. Y ahora que ya viste cómo una mujer pudo transformar su vida aplicando este secreto, ahora que ya no tienes dudas de que lo que estamos viendo aquí funciona en la vida real. Quiero que me acompañes a la siguiente parte, porque allí voy a tomar todo lo que hemos visto hasta ahora y lo voy a entrelazar en un resumen que te mostrará de manera clara las claves que necesitas recordar para que nunca vuelvas a olvidar qué es lo que realmente vuelve adicto a un hombre cuando sabe que está frente a una mujer de valor.